A Pablo Abarza, quien está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien, y tú? Para seguir hablando de esta peligrosa banda, Los Gallegos. Se habla que es una facción armada del Tren de Aragua. Cuéntanos un poco quiénes son. Son 38 los imputados. Juan Carlos nos comentaba los delitos que han cometido ahí en el norte, cuerpos que han aparecido enterrados prácticamente en el Cerro Chuño. A 11 de los imputados se les está pidiendo presidio perpetuo y las condenas para los otros suman más de 200 años. Justamente, mira, de hecho, si podemos también revisar un poco las imágenes de lo que ha ido sucediendo, no solamente hoy, sino que también a lo largo de la historia de los gallegos, solo un tip. Mira, de hecho, Carabineros realizó una prueba, la OCAR. 2.5 segundos se demoraba, al menos un tipo de armamento de ellos, adaptado para disparar 50 veces. 50 veces que era utilizado en contra de sus víctimas, o sea... Ese es el nivel de peligrosidad, de poder de fuego que tenía esta banda. Justamente, o sea, eso ya es netamente armas de fuego, pero también tenían granadas, tenían diversos tipos de elementos para poder no solamente modificar el arma, sino que dejarlo lo más peligroso posible para sus enemigos y también para toda la ciudadanía, porque acá no solo estamos hablando de que tenían algún tipo de problema con bandas rivales, que es prácticamente inexistente, sino que eran las personas que venían de forma ilegal, en este caso, hasta que finalmente tenían este problema con sus, obviamente, enemigos que, insisto, la misma nacionalidad. Acá la gran mayoría son venezolanos, pero si bien hay algunos chilenos, netamente lo que terminaba era afectando a su radio más cercano, que era el Cerro Chuño y las personas que viven ahí. Pablo, ¿por qué se habla de un brazo armado del Tren de Aragua y no directamente del Tren de Aragua? ¿Por qué los gallegos son distintos al Tren de Aragua si pertenecen a la misma organización? Acá la diferencia está principalmente en que el Tren de Aragua tiene varios brazos operativos. Uno de ellos es el Clan de los Gallegos, que nace en Perú, está establecido en Lima, llega a Tacna, como también habían algunos factores, por ejemplo, del Tren del Coro, que es prácticamente lo mismo, son los mismos delitos, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas. Ellos se fueron instalando en diversos sectores y por eso estamos hablando de que es un brazo operativo y no derechamente el Tren de Aragua, porque si bien todo es maquinado y también demandado desde Venezuela, acá ellos también tienen que entregar otras órdenes. ¿Cómo se denomina esto, Karim? Son las denominadas plazas. La ciudad en total es una plaza y acá estaba el control de los gallegos, como también tanto en Arica, que hubo algún tipo de problema en algún momento, y posteriormente en Iquique, que aparece el Tren del Coro. Acá se van peleando esas plazas y van generando estos líderes como el denominado Estrella, que también es parte de este juicio. Ahora, ¿cómo se logra desarticular esta banda? ¿Son detenidos uno a uno en distintos ilícitos y luego se genera la conexión? ¿O hay un gran operativo que desarticula la banda completa? Porque son 38 los imputados. ¿Cómo se logra establecer que todos forman parte de la misma organización? Fueron varios capítulos, si lo podemos denominar de alguna forma. Tiene que ver con este mega operativo que se genera en el Cerro Chuño. Acá hay varias personas detenidas, principalmente brazos operativos, pero no tan fuertes, no tan importantes, sino que generalmente los denominados soldados, como los conocemos acá nosotros en Chile. Ellos también lo tienen con otro tipo de nombres, pero eso es lo que está ahí. Pero después, lo que se revisa en otras ciudades como en La Serena, en Rancagua, e incluso en Puerto Montt, donde hay una persona detenida, acá ya estamos hablando de personas que tienen un poder mayor en este sector y es ahí donde el trabajo de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, que hubo también un traspaso de información importante, se logra de la detención de prácticamente estas 40 personas. Sí, ahora, ¿qué es lo que podemos esperar del juicio? Yo sé que la investigación ha sido muy reservada, incluso el propio fiscal ha recibido amenazas. Él está llevando adelante la audiencia de manera telemática y ni siquiera se sabe desde la región donde él se encuentra porque ha recibido precisamente amenazas. Bueno, Juan Carlos nos hablaba un poquito del riesgo que existía si es que esto se hubiese hecho de manera presencial, trasladar a imputados de cárceles de distintas partes del país hasta el norte, donde no hay ni siquiera más de 2 carros de gendarmería, o sea, no hay una capacidad instalada para un juicio de esta envergadura. Claro, entendamos que en este caso, en Arica en sí, que es una ciudad que nunca se había visto envuelta en algún tipo de problema mayor, en este caso, de crimen organizado, hoy día tiene esta banda importantísima, cerca de 40 personas, pero que tiene un brazo operativo muy fuerte en Tacna, o sea, prácticamente al lado. Si lo llevamos solamente para las personas y que también es parte de su forma de operar, ellos se van por el sector de la playa y hasta llegar al centro. Mira, ellos generalmente desde Tacna, que salen en un bus, quedan cerca de 2 kilómetros hacia la orilla de la
la playa, y acá caminando hacia el centro y posteriormente llegan al terminal de buses, que es su otra parte operativa, se podían demorar cerca de 4 horas. O sea, netamente si generaban algún tipo de operativo, en 4 horas las personas podían llegar al tribunal. O sea, no estamos hablando de que puede ser algo descabellado, de que pueden ser días, sino que en un operativo que pueda montar ellos con el alto poder de fuego en fácilmente 4 horas. Desde Perú se podían trasladar hasta Arica. ¿Quiénes son los imputados? ¿Mayoritariamente extranjeros? ¿Hay algunos chilenos? ¿Hay una estructura organizacional que tal vez desconocemos y que se va a presentar ahí durante el juicio? La mayoría son hombres, la mayoría son extranjeros, son solo 4 chilenos. 4 chilenos que tienen que ver con operaciones básicas o operaciones menores y que tienen que ver netamente con temas de contabilidad o algún tipo de encargo, porque acá las personas, o al menos las figuras, los líderes que ellos denominan, los líderes de plaza, insistir en ese término que es muy importante, que van a ser expuestos en la audiencia, ellos tienen el control absoluto de todo esto y que finalmente derivan a algunas personas a algún tipo de misión. ¿Cuáles son estas misiones, Karim? Acá generalmente lo que se hacía era una contabilidad a personas que se le pedía la denominada vacuna. ¿Qué es una vacuna? En este caso un impuesto que se le pide a las personas, locatarios o también personas que sufren de este tráfico de personas. Entonces es ahí lo complejo de esta situación, porque iban a cobrarle a estas mismas personas que traían desde Venezuela, que las trajeron a Perú y posteriormente las pasaron a Chile. Les cobraban entre 50.000 a 70.000 pesos solamente para, en esta parte, no solamente de explotación sexual, sino que también de arriendo, de traslado, de comida, les cobraban mucho más allá. O sea, fácilmente por una persona podían llegar a ganar entre 70.000 hasta 500.000 pesos. Por persona. Por persona. Bien. Pablo, quiero que sigas con nosotros porque vamos a incorporar a esta conversación precisamente al alcalde de Arica. Ya está con nosotros Gerardo Espíndola. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola. Hola, Karim. Un abrazo. ¿Tú cómo estás? Pablo, un abrazo también. Todo bien, gracias. Bueno, alcalde, usted dijo, esto es un riesgo innecesario para la ciudad de Arica. No tenemos las condiciones. ¿Por qué no estaba preparada la ciudad para enfrentar un juicio en contra de estos imputados de manera presencial? Mira, no es que no esté preparada la ciudad, yo creo que es un riesgo innecesario para Arica y para el país completo. Esto se podría haber evitado si hubieran existido leyes que se hubieran generado para poder haber tenido un juicio de manera telemática. Lo que vimos la semana pasada, este fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, pero que posteriormente dio esta orden de no innovar en la Corte Suprema, muestra en el fondo que hay una ausencia del Poder Legislativo en generar leyes que permitan dar este tipo de juicios de manera telemática sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero tuvimos casi 2 años y el golpe del crimen organizado acá en Arica fue en junio del año 2022. Estamos en abril del año 2024. Mi pregunta es qué pasa con el Congreso, que no ha sido capaz de sacar leyes que eviten este tipo de situaciones. Porque el riesgo no solamente para Arica, imagínate estos que están en Puerto Montt, tienen que cruzar todo Chile, van a pasar incluso hasta por Santiago, y el riesgo puede ser en cualquier una de las regiones al momento de trasladar a estos sujetos que son los más peligrosos que han pisado el territorio nacional y tenerlos concentrados todos en una ciudad pequeña como Arica, en una ciudad que está además a menos de 10 minutos de la frontera. O sea, es la ciudad ideal para Arica es la ciudad ideal para poder generar cualquier tipo de fuga en relación a otras ciudades. Entonces, yo ahí la pregunta más que si Arica estaba preparado o no preparado, porque igual hicimos una coordinación acá en la ciudad para enfrentar el caso fuera presencial. Mi pregunta es por qué como chilenos, como Estado, en estos 2 años no hemos avanzado más rápido de lo que avanza, por ejemplo, el crimen organizado. ¿Por qué necesita una mayor coordinación, una mayor diligencia de algunos poderes del Estado? Sí, de todas maneras que ha habido y hemos sido testigos de otras audiencias tan importantes, tal vez no tan importantes como esta, pero que se han realizado de manera exitosa, de manera telemática. No se entendía muy bien por qué de manera presencial. Ahora uno, con el otro argumento, podría decir, a ver, desde la reforma procesal penal en Chile, las audiencias son por esencia presenciales. Se hizo una excepción por la pandemia, donde comenzaron a hacerse de manera telemática, pero me parece que también uno podría ponerse en el otro punto del debate, de por qué no están dadas las condiciones de seguridad para realizar una audiencia presencial, que es lo que establece la ley. ¿Han detectado ustedes en Arica algún tipo de movimiento sospechoso en los últimos días que esté vinculado tal vez a una posible fuga, a una emboscada, por ejemplo, alcalde? Mira, no movimiento sospechoso, pero yo no sé si es que está o no preparada, porque esta es primera vez en la historia de Chile que vamos a tener un juicio de esta naturaleza. No hay como para donde mirar. Que lo que a mí me molesta es que deja de destinar recursos para otras cosas para
hacer esto que se podría evitar. Por ejemplo, yo conversé el día jueves con la ministra del Interior y le pedí más carabineros para Arica, una dotación exclusiva solo para el crimen organizado, para estos sujetos, y que no nos afecte al resto de la población. Y el día viernes ya estábamos coordinados, no solamente para enfrentar el traslado de estos sujetos, sino que además el delegado presidencial pidió fortalecer la frontera, él se lo pidió al ejército porque si es que va a ocurrir esto en Arica, puede tener algún coletazo directamente en la frontera, como tú bien dices, algún movimiento, gente que quiera entrar, salir, alguna acción que se haga para distraer la atención de la comunidad o de las autoridades en este proceso. Entonces, son hartos factores los que hay que estar mirando. En este caso, el traslado, cuidar el lugar, los tribunales, ¿cierto?, donde van a estar estos sujetos, cuidar la frontera chileno-peruana, que está a menos de 10 minutos del centro de la ciudad, cuidar también la salida sur de Arica, que se conecta con la frontera chileno-boliviana, que es la más frágil de nuestro país, por donde antes salen personas. Entonces, tienes muchos elementos que poner sobre la mesa, y cuando te vas a enfrentar a un juicio de esta naturaleza, que es el primero que se va a enfrentar, el primero que Chile enfrenta del crimen organizado, hay que tomar todas las medidas, y para eso, por lo menos en materia de seguridad, yo espero que se pudieran tener todas las medidas, pero es tanta la incertidumbre, no tenemos historia de esto. Yo acá lo único que pido, y he reiterado permanentemente, es que ojalá este juicio sea siempre de manera remota, no tengamos a los sujetos en la ciudad. El centro de Arica es un centro pequeño, pero que concentra casi todos los servicios públicos. Hay un colegio al lado, imagínate, pasa algún tipo de enfrentamiento. Acá tenemos que defender la ciudad, pero también al defender la ciudad estás defendiendo al país, porque para eso se requiere una legislación que sea mucho más robusta y que permita no distraernos en esto, que son como las externalidades, que poner el foco en lo que a todos nos interesa, ¿no?, que es la condena a estos seres que son unas bestias, que lamentablemente en su mayoría importaron un tipo de delito al cual nosotros no estábamos acostumbrados en Chile, pero del cual fuimos testigos y sufrimos al ver cuerpos que aparecían en el desierto, en el humedal. Nosotros mismos como municipalidad, a pedido de la Fiscalía, desenterramos en una caseta que había ahí debajo del cemento, encontramos 2 cuerpos de unos hermanos que estaban enterrados en ese lugar. Entonces, es mucho lo que nuestra ciudad ha estado sufriendo estos últimos años, y le sumamos una tensión más por no tener un Estado que sea más ágil en estos procesos. Sí, lo que plantea el alcalde Pablo tiene que ver un poco con por qué dejar para última hora recién el debate de si debiera ser presencial o no, por qué no existe, con la rapidez que ha ingresado el crimen organizado en nuestro país, un protocolo especial para este tipo de audiencias de alto riesgo. Justamente, y de hecho pensando en que Arica es una zona muy especial, lo que mencionaba acá el alcalde, y que tiene que ver es que está al lado de la frontera. Sabemos que la base de operaciones de los gallegos está en Tacna, que el brazo más fuerte está en Lima, que los traslados son muy rápidos, y que en este caso, lo que te mencionaba en un principio, que fácilmente estas personas pueden ingresar por el sector de la playa, lo que se ha visto durante los últimos días, también un poco más alejado entre el hito 7 y el hito 10, que si bien es más complejo, seguimos viendo personas que están ingresando por ahí. Y de ahí también quiero hacerle la pregunta al alcalde respecto a lo que está sucediendo en la ciudad, para que también se hagan una idea, alcalde, las personas que están viendo en este momento, el Cerro El Chuño. Nosotros que hemos estado ahí, que lo hemos estado recorriendo, explicarle a la gente qué representa para los gallegos y si todavía hay, o al menos hay algún indicio de operaciones en esa zona que se está trasladando desde el Cerro El Chuño hacia el centro. ¿Está también esa posibilidad? ¿Se ha visto? Mira, cuando llega el crimen organizado a Arica, hace 4 o 5 años atrás, las primeras víctimas estaban ubicadas también en el sector del centro, y eran las trabajadoras sexuales, quienes fueron explotadas, torturadas, le cobraban esta vacuna, que era, págame esto y yo te protejo, ¿cierto? Te protejo de ellos mismos. Entonces, se empezó a generar por diferentes partes de la ciudad la presencia del crimen organizado, pero su lugar de operación era esta zona que se llama Cerro Chuño, que es un barrio, una población de viviendas sociales que se construyó en los años 90, pero sobre un terreno contaminado. Después las personas que estaban ahí se empezaron a enfermar, cáncer, abortos, se empezaron a morir. Hubo una ley especial que dice que hay que erradicar y ahí no puede vivir ninguna persona. La erradicación ha sido tan mala por parte de todos los gobiernos hacia atrás que aún tenemos casas en ese lugar y hoy día es una toma. Y tenemos una serie de otros problemas. Pasamos de un problema ambiental a un problema de seguridad pública, de seguridad de Arica y de seguridad nacional. Porque en ese lugar se encontraron las casas de tortura de estos sujetos, se encontraron cuerpos enterrados, se encontraron incluso hasta el libro de contabilidad que ellos tenían para hacer la distribución de esos movimientos. Ellos tienen una estructura muy organizada, están en ese lugar.
Nosotros creemos que todavía tiene que haber en esa zona, porque además Cerro Chuño ha ido como creciendo hacia los costados en Toma. Ahí convive gente que efectivamente no son delincuentes, ¿cierto? Gente que tiene problemas de situación de vulnerabilidad, pobreza, pero conviven con estos delincuentes y tenemos un Estado que está bastante ausente por los riesgos que significa estar ahí. Sí, alcalde. Ese lugar debería estar y debiera ser un lugar que se debiera erradicar de la zona. Sí, ¿cuál es la realidad en términos de la seguridad? Usted decía, tuve una reunión con la ministra del Interior, le pedí mayor contingente de carabineros. Ahora que esta banda está enfrentando el juicio, ¿está la ciudad más tranquila o sigue habiendo crimen organizado en Arica? Mira, hasta unos 4 o 5 años atrás entramos en una espiral de violencia ascendente que sin ningún parangón para una ciudad como la nuestra, que tenía 6 homicidios en promedio al año, terminaba el año 2022 con 46 homicidios. Eso demuestra cómo salta la ciudad y cómo se instala el miedo en la población y por otro lado la desesperanza de muchos quienes estamos acá, que insistimos años diciendo que estaba el crimen organizado en Arica y no se nos escuchaba a nivel central, hasta que el crimen organizado llegó a Santiago y ahí se reactivaron cosas acá. Bueno, eso permitió que nos activáramos también nosotros en Arica, organizarnos de mejor manera, y el golpe que da la Fiscalía con la PDI el año 2022 y que se desbarate. Después vienen 3, 4 golpes más que logran tener estos más de 50 detenidos, porque hoy día son 38, pero hay otros más que están detenidos en el proceso. Después de eso, al año siguiente, se bajó casi un 50% el número de homicidios. O sea, estaba totalmente vinculado estos sujetos que hoy día están detenidos al número de homicidios en nuestra ciudad. 2020. A eso tú le sumas la presencia del ejército en la frontera, que impide este tránsito de que vengo a Arica, mato a alguien y me voy a Perú y me escondo, que ese es el movimiento que tenían, ha hecho que se disminuya. La ciudad hoy día tiene menos homicidios que los años anteriores. Eso es una realidad que tú le hicieron números. Pero seguimos estando en un nivel crítico para lo que era la ciudad hace mucho tiempo. Y tú miras este comportamiento que ocurrió en ese tiempo en Arica, donde el ensañamiento de los homicidios, además que eran señales que los dejaban en lugares públicos para que la gente la pudiera ver, dándose señales entre bandas, porque los crímenes fueron entre bandas, se mataban entre ellos. Hoy día tú lo empiezas a ver también qué está pasando en la región de Tarapacá o en Santiago mismo, donde este comportamiento se escapa un poco de Arica, o se irradia, más bien dicho, y se empieza a ver hasta en la capital la presencia de estos criminales. Sin duda. Alcalde, le agradezco que haya conversado con nosotros, dándonos un panorama global de cómo la ciudad se preparó para esto, que ha comenzado el día de hoy y que todavía nos va a mantener atentos durante los próximos meses. Así que esté muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo, Pablo, un abrazo, Karim. Chao. Que estés bien. Bien, ahí estaba Gerardo Espíndola, alcalde de Arica. Pablo, el alcalde decía varias cosas, entre ellas que este Cerro del Chuño podría ser lo que en Santiago son las tomas, por ejemplo, donde el crimen organizado ha ingresado a ese lugar, y los enfrentamientos entre bandas. ¿Quiénes son los rivales de los gallegos, por ejemplo? Claro, acá insistir en que el Cerro del Chuño es estas especies de campamentos que se fueron tomando, pero tiene una particularidad, que también se fueron generando sectores de estas bandas, y una gran parte de esta toma era de los gallegos, pero también existía otra parte que era el Tren del Coro, lo que te mencionaba en un principio, y que tiene que ver con delitos similares, o que generaron estos mismos delitos, el cobro de vacunas, que es este impuesto que ellos crean finalmente a las personas que traen desde Venezuela o de los otros países cercanos, y además de eso el cobro de armamento. ¿Por qué esto también toma relevancia en la investigación, Karim? Porque en este Cerro del Chuño se encuentra la gran parte del armamento que tenían estas personas de esta banda. Entonces acá el principal enemigo, uno, era el Tren del Coro, que después finalmente terminaron hasta prácticamente aliados, y también con bandas que tienen que ver con el tema del tráfico de ketamina. En el norte en particular es muy fuerte el tráfico de ketamina. Nosotros estuvimos recorriendo también con parte del equipo, con Manuel Celis, por ejemplo, que estuvimos ahí en la zona, se encontraban fácilmente. Nosotros estuvimos 2 días en operativo en la noche y se encontraron 5 kilos de ketamina líquida, 5 kilos de ketamina en estado sólido. Entonces ahí también son bandas que a lo mejor nosotros no la tenemos identificada. Claro. Como cuando surge un nombre, los Trinitarios, por ejemplo, bueno, allá se da la misma situación. Nombres que no tenemos nosotros en nuestro radar, pero que sí vienen desde Perú. Y es ahí donde está la fuerte conexión, porque la guerra, entre comillas, en estas bandas empieza y termina en Chile, pero tiene que ver mucho también con lo que está sucediendo en Perú. Y esa guerra de la que tú haces mención es por el territorio, el control del territorio, quién vende la droga, quién extorsiona, quién le cobra el dinero, como nos decía el alcalde, a las prostitutas del centro de Arica por una protección que ellos mismos le brindan. ¿Ese es el terreno en disputa? ¿Eso es lo que
pelean, por lo cual se enfrentan? Justamente acá lo que finalmente están buscando estas personas es dinero. Esto es Claro. uno. Y posteriormente tener el control. ¿Qué pasa cuando tienen estas personas el control? Ya, aquí finalmente se expande el tipo de delito, porque antes lo que veíamos era derechamente tráfico de drogas, el porte ilegal de armas de fuego, homicidios que eran en un principio... Suena hasta raro decirlo, pero era bajo. Se encontraron 3 cuerpos, pueden ser muchos más. Esto solamente en el sector del Cerro Chuño, pero también hay hacia el sector del Humedal, también hay hacia el sector del centro. Entonces, ellos lo que buscan finalmente es este control de la zona. Pero, ¿qué pasa cuando logran este control? Porque los gallegos lograron el control de la zona, se estancaron las cifras de delito. Pero ¿qué pasa? No había mayor control sobre eso. Y eso es lo que preocupa finalmente a la población, porque ellos ven que no hay personas detenidas, que hay solamente fallecidos o en este caso asesinados en personas que aparecen de la nada, pero no tienen un nombre, que no tienen un rostro, que no tienen una identidad, sino que son personas extranjeras que terminan generando este problema al interior de las poblaciones, al interior también de la ciudad de Arica, principalmente en el cerro. Bueno, llamaba la atención las cifras que entregaba el alcalde de 6 homicidios al año pasaron a 46. Es impactante. Bueno, son bandas que han ingresado en el último tiempo a nuestro país. Lo vimos hace poco tiempo con los trinitarios, que no conocíamos mucho de su actuar y en un mega operativo son detenidos y también están enfrentando a la justicia. ¿Qué te quedas tú con lo que viene, de cara a lo que viene estos 6 u 8 meses de juicio, Pablo? Acá lo principal es que lo que estamos viviendo, si derechamente va a continuar de forma presencial, o sea, en este caso de forma telemática, o va a ser de forma presencial. Si llega a cambiar este panorama, ahí estamos hablando de una complejidad, lo que te mencionaba. Fácilmente podrían ingresar estas bandas. Hoy día está abierta la frontera, no hay mayor problema con, en este caso, con Perú, entonces podrían ingresar hasta de forma turista. Es muy fácil ese ingreso. Ahí se podría generar un problema. Además, el traslado de estas personas, que son bastantes, en la zona norte de nuestro país, principalmente en La Serena, donde se concentra más, pero hay un traslado importante. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es complejo. ¿Qué pasa además con los brazos operativos de estas personas? Porque estamos hablando de cerca de 40, pero pueden ser muchas más las que están, no solamente en Arica, sino que a lo largo de Chile. Bueno, un juicio inédito, uno de los más grandes y de los delincuentes más peligrosos que hemos conocido en la historia policial chilena, que ha comenzado hoy en el norte de nuestro país de manera telemática como una medida de seguridad. Pablo Abarza, muchas gracias por conversar con nosotros, que estés muy bien. Chao, gracias. Chao, buenas tardes.